Muy bien, pues vamos a continuar con esta segunda sesión. Vamos a ver desde el punto 5 hasta el 12, segunda parte. Estos son temas ya más concretos, como veis en el esquema. Además, a mí me parece que es interesante ver el orden en el cual el compendio de la doctrina social presenta los temas. Empieza por la familia, el siguiente tema es el trabajo, y después ya viene vida económica, política, comunidad internacional, medio ambiente y la paz. Digo que me parece interesante esta elección del orden de los temas porque, bueno, como digo, la vida, la doctrina social, política, economía, temas sociales, pero empieza por dos temas que son fundamentales, la familia y el trabajo. Entonces, la familia como célula vital de la sociedad. ¿Cuál es la primera sociedad, la primera comunidad en la que vivimos? Es la familia, la primera que nos soporta, la primera que nos da soporte, nos ayuda a vivir es la familia. Todos nacemos en una familia, bueno, de forma habitual, ¿no? Y normal. Hay mil dificultades en la vida y bueno, a veces hay gente que sufre mucho precisamente por los temas familiares, ¿no? Pero lo habitual es nacer en una familia, tener una serie de gente que te quiere, no por lo que aportas, sino por quién eres, ¿no? Y la familia es la primera célula de la sociedad. La familia es la que nos inserta en el resto de la sociedad. Es el primer ámbito en el cual nos relacionamos con otras personas y nos damos cuenta de que recibimos ayuda y ayudamos a los demás. El ser humano es uno de los animales más torpes que existen en la naturaleza. De hecho, es el más torpe. No podemos hacer nada hasta que no maduramos, ¿no? Antes igual con 14, 15 años ya salías, ahora con 40 todavía sigues necesitando a tus padres, ¿no? Bueno, pero un polluelo que sale del huevo, hay algunos pájaros que se ponen a volar a los minutos, ¿no? Se ponen a correr, ¿no? El cabritillo ya se pone a correr, aprende a andar, lo tiene el instinto de forma natural, ¿no? Y sin embargo nosotros estamos totalmente desvalidos, ¿no? No servimos para nada, ¿no? Necesitamos que nos cuiden y que nos protejan pues hasta los 40 y cada vez más, no sé cuánto llegará esto, ¿no? Pero nos damos cuenta pues, que al mismo tiempo de que somos los más torpes, también precisamente por nuestra inteligencia y nuestra sociabilidad somos capaces de ayudarnos unos a otros para vencer esas carencias naturales que tenemos, ¿no? No tenemos ninguna especificidad en nuestro cuerpo y precisamente eso lo sustituye la inteligencia para poder construir, para poder desarrollar muchas actividades que los animales están limitados, ¿no? Un águila vuela muy bien, tiene unas garras que cazan muy bien, pero no puede construir una casa, ¿no? Porque no tiene manos para levantar ladrillos, ¿no? Nuestra mano no está especializada en nada, pero precisamente esa falta de esa inespecificidad es la que la permite adaptarse a multitud de trabajos, ¿no? Bueno, esto para decir, ¿no?, que somos necesitados, ¿no? Somos seres de necesidades y los primeros que nos ayudan a suplir esas necesidades son nuestros padres, nuestra familia, ¿no? Y la familia es imprescindible para la persona y la familia es imprescindible para la sociedad, porque precisamente a partir de esa primera célula, a partir de ese primer núcleo, se va organizando toda la sociedad. Es cierto que cada vez la sociedad es más compleja, las sociedades modernas son muy complejas, ¿no? Pero en el principio de la vida del ser humano en esta tierra, lo que había eran pequeños clanes familiares, pequeñas agrupaciones familiares que eran autosubsistentes, ¿no? Se abastecían ellos de todo lo necesario, primero cazando, recolectando y poco a poco, cuando se descubre la agricultura y la ganadería, poco a poco se van agrupando, forman pueblos, luego naciones, hasta organizaciones más grandes, hasta que llegamos a la actualidad, en la cual, como veremos al final, de una forma muy breve, podemos decir que en todo el mundo formamos una unidad, ¿no? No hay, el mundo globalizado en el que vivimos, interdependemos unos de otros, ¿no? Lo que pasa en China
nos afecta a nosotros, y si no, podemos mirar el bichito del COVID, ¿no? Que salió de allá y nos ha tenido 3 años casi pues transformando nuestra vida, ¿no? O sea, somos una sociedad que está globalizada, pero el núcleo fundamental de esa sociedad siempre es la familia, primera célula de la sociedad. Es la familia, como enseña la Iglesia, siempre se fundamenta en el amor, ¿no? De un hombre y una mujer, el matrimonio para toda la vida, abierto, ¿no? A la generación de los hijos. Y bueno, sabemos que hay muchas tendencias actuales a redefinir el valor del concepto de familia, concepto del matrimonio, etcétera. Bueno, sin entrar a juzgar, ¿no? Cada uno puede vivir como quiera, pero el matrimonio y la familia son una cosa muy concreta, ¿no? Y es lo que quiso Dios para la humanidad desde el principio, el Génesis. Veis que me remonto mucho al Génesis, porque todo esto está presente ya desde el comienzo. O sea, las personas no cambiamos tanto, ¿no? O sea, yo, que me dedico mucho a confesar, somos todos iguales, ¿no? Los 7 pecados capitales son los mismos hace 5.000 años que hoy. Y han cambiado las formas, las circunstancias, pero los pecados siguen siendo los mismos, las virtudes las mismas, y la forma de ser de la persona sigue siendo la misma. Por eso es importante remitirse al principio. ¿Qué es lo que Dios quiere? Al Génesis, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Dios? Abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, ¿no? Y esta es la enseñanza que ha tenido la Iglesia de siempre, la Biblia, ¿no? Que encontramos para la familia. Y es una fuerza, ese amor es de tal fuerza que engendra nuevos hijos. Y en el fondo ahí es donde está también el ser imagen y semejanza de Dios, ¿no? En Dios, esto nos podría explicar Miquel, a mí me lo explicó hace 16 años ya, en el seminario, ¿no? Esa fuerza generativa que hay interna en Dios, ¿no? Pues de alguna manera se refleja también en la familia, ¿no? El hombre y la mujer son dos que se hacen uno y sale un tercero, ¿no? Bueno, no voy a meterme ahí para no decir ninguna tontería, pero bueno. Pero es reflejo otra vez del ser imagen y semejanza de Dios, ¿no? La familia, ¿no? Y además transmite nuevos hijos a la sociedad, que es la mayor riqueza que tenemos las personas, ¿no? La mayor riqueza que tiene una sociedad son las personas. ¿Y dónde se generan nuevas personas? A través del amor de un hombre y una mujer, ¿no? Y eso es tan grande que Jesucristo lo elevó a la dignidad del matrimonio, de sacramento, perdón. El matrimonio, que es una realidad natural, imagino que muchos de vosotros estaréis casados, es una realidad natural, ¿no? Que no es algo cristiano. El matrimonio es algo que pertenece a toda la historia de la humanidad, a todas las sociedades, a todas las religiones. Todas las legislaciones han protegido siempre el matrimonio hasta hace 30 años. Desde el Código Hammurabi hasta hace 30 años, la sociedad siempre ha tenido un respeto y un cuidado especial del matrimonio, ¿no? Y Cristo no solo tuvo un cuidado especial, sino que le elevó a la dignidad de sacramento, para hacer presente la acción de Dios en este mundo a través del amor de los esposos, ¿no? Y por eso es tan importante proteger y defender la dignidad del matrimonio y de la familia. Esa familia, que como digo es célula fundamental, la primera célula de la vida en sociedad, ¿no? Y ahí es donde empezamos, ¿no? La familia es, lo llama, ¿no?, el santuario de la vida, donde comienza la vida, donde se transmite la vida, donde se van formando nuevas personas que van a contribuir a que este mundo alcance cada vez un bien mejor y un bien mayor. De ahí la necesidad que tienen los padres de educar a sus hijos. Es derecho y deber. Y los que sois padres, ya veis pues, que es una tarea que no es sencilla. He estado hace un par de días, 2 días, con mis sobrinos en Madrid y realmente no es nada fácil, ¿no? La tarea educativa. Bueno, veo a mi hermano y a mi cuñada, pues que hacen los dos lo que pueden, ¿no? Con sus hijos, ya empieza la prima mayor a entrar a la adolescencia. Y bueno, es un derecho que tienen los padres, que como digo antes, ¿no?, la subsidiariedad, ¿no? Nadie puede quitarles ese derecho a educar a sus hijos según sus propias convicciones. Al mismo tiempo es un deber que no pueden desatender, ¿no? Y que es necesario para ayudar a las personas que nacemos indefensas, que nacemos sin conocimientos, que nacemos pues un poco desvalidos ante el mundo, a alcanzar la madurez necesaria para poder vivir plenamente nuestra vida y de esa manera poder aportar a la sociedad. Y es la familia donde se aprenden las cosas más fundamentales, ¿no?, para poder compartir, para poder vivir.
Porque tú recibes y das también, ¿no? Y hay que educar, ¿no? Porque somos egoístas, ¿no? He dicho que el pecado original daña nuestra naturaleza. Y los niños pequeños tienden a pedir mío, 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 ¿no? Y veo a mi sobrina más pequeña que coge una cosa y no se la deja a ninguno de sus hermanos, ¿no? Y es necesario, ¿no?, educar en ese compartir, en ese saber que no estamos solos, sino que estamos para ayudar a los demás. Y la familia es el ámbito primero en el que se educa todo eso, ¿no? Que no vivimos solos, sino que estamos llamados a vivir y ayudar en nuestra vida a los demás. De ahí también a la tarea educativa, pues lo que he dicho antes, ¿no? Los colegios, cuando no se puede educar, pues buscamos colegios, montamos colegios entre varias familias, y a veces, pues como es tan complicado, pues es necesario que el Estado salga en ayuda de esas familias que no tienen capacidad de educar en algunos contenidos a sus hijos, pero siempre respetando el derecho que tienen los padres de educarse en sus propias convicciones, ¿no? Bueno, es un mundo el de la educación que no, en fin, ya siento, pero hay que ir tocándolos, picoteando un poco, porque si no, no da tiempo a llegar al final, ¿vale? Hay también, la Iglesia reconoce siempre, ¿no?, y hay algunas cartas específicamente dirigidas a los derechos de los niños, ¿no?, del cuidado de los niños, ¿no? Todos tenemos dignidad desde el mismo momento de nuestra concepción, ¿no? Y los niños, ¿no?, que son inermes, ¿no?, que están totalmente desvalidos, que no tienen ninguna defensa ante nada, pues es necesario cuidarlos, ¿no? Y hay una serie de derechos que tienen y que todos debemos reconocer y respetar. Y precisamente en la familia, habitualmente, ¿no?, siempre hay cuestiones difíciles, ¿no?, y tenemos que ayudarnos unos a otros, pero habitualmente la familia es el lugar donde más se respeta, donde mejor se debería respetar a los niños, ¿no?, para ayudarles a crecer de forma sana y así poder alcanzar esa madurez. Y dice el compendio, ¿no?, que la familia es protagonista de la vida familiar, ¿no? Pero la familia es protagonista de la vida social. Es decir, las familias tienen también una importancia en lo que hemos dicho antes, ¿no?, toda esa tarea asociativa, ¿no?, de unirse unos a otros para poder construir ese tejido social que ayuda a la persona a alcanzar su propia felicidad, ¿no? Y la familia podemos decir que es la primera base de todo el entramado social, ¿no? Y eso lo vemos en nuestras propias vidas, ¿no?, como la familia siempre es el primer lugar en el que acudimos, ¿no? No tengo mucho tiempo libre, ¿no?, y no hago casi nada, pues para poder comprender mejor todas estas cosas estudié teología, pero ahora estoy formándome también en temas de economía y política en la UNED, que es muy fácil, te apuntas una asignatura al año y vas haciendo en 50 años la licenciatura de económicas, ¿no?, que estoy estudiando, y así, bueno, porque vi que me faltaba un poco de formación en esto, ¿no? Y así una asignatura que estudié el año pasado decía, ¿no?, que la familia ayuda a mitigar, por ejemplo, mucho las diferencias sociales, ¿no?, la desigualdad social, y que cuando la familia es fuerte, la desigualdad social disminuye, ¿no? Y es el primer lugar, incluso económicamente, ¿no?, con cálculos matemáticos se demuestra, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de cuidar a las familias. Vemos que ahora, pues en la sociedad actual a veces es muy difícil, ¿no?, pero es también una solidaridad interfamiliar, ¿no? ¿Cuántas veces las familias en un pueblo se ayudan unas a otras, ¿no? Y a veces, pues bueno, ese primer núcleo que encontramos, pues es muy necesario, ¿no? Y pues también hace referencia, y en diversos textos se expresa, pues la relación que hay entre familia, vida económica y trabajo, ¿no? Pues hasta hace 200 años muchas veces el trabajo era familiar, ¿no? Ahora ha cambiado mucho, ¿no? Y a veces pues hay dificultades, y es uno de los temas grandes que sale muchas veces en los medios de comunicación, la conciliación de vida laboral y vida familiar. Bueno, ahí hay que hacer cosas, a veces no son sencillas, ¿no?, pero bueno, siempre se puede abrir la imaginación, y bueno, pues creo que es importante, ¿no?, intentar conjugar ambos aspectos, ¿no? El trabajo humano, el siguiente punto, sexto, ¿no? El trabajo, a mí es uno de los que más me gustan, bueno, por lo que he estudiado y por lo que estoy trabajando, ¿no? El trabajo no es un castigo. ¿Cuánta gente tiene esa idea, no?
El trabajo es un castigo de Dios por el pecado, ¿no? Pero ya vemos que Dios encargó a Adán y Eva a trabajar y arar la tierra antes del pecado original. Por lo tanto, es una llamada de Dios desde el principio. Una llamada para parecernos cada vez más a Dios. La creación es el trabajo de Dios, ¿no? Cuando uno lee el Génesis, y bueno, supongo que alguna vez tendréis también alguna sesión sobre la Biblia, sobre el Génesis, sobre... la creación es el trabajo de Dios y el hombre está llamado a completarla. Y Dios quiere que el hombre participe de esa dimensión creadora. No es un castigo. Lo que viene después del pecado es el esfuerzo. Y todos vemos, ¿no?, que el mundo del trabajo muchas veces está lleno de dificultades, de esfuerzos, de injusticias, ¿no? Pero eso no era así al principio. Eso es fruto del pecado, del egoísmo, de lo que... Entonces, el mundo del trabajo, la propuesta que hace la Iglesia me parece que es muy bonita, sin obviar las dificultades, ¿no? O sea, toda la doctrina social nace por las dificultades que tienen los trabajadores, los obreros, después de la Revolución Industrial, ¿no? Y el Papa León XIII dice, tenemos que dar una respuesta a todos estos problemas. Y así es como surge la Rerum Novarum, ¿no?, la primera encíclica social. Y desde entonces siempre ha habido una reflexión sobre el mundo del trabajo, ¿no? Que yo creo que su culminación, uno de los cúlmenes, es la encíclica Laborem Exercens de Juan Pablo II. Es una encíclica dedicada específicamente al mundo del trabajo, por un papa que había trabajado, ¿no?, en una cantera, ¿no?, había vivido un trabajo físico duro, ¿no? El que era un joven intelectual, pues en la guerra, ¿no?, pues le obligaron a trabajar para no tener que alistarse, ¿no? Juan Pablo II conocía muy bien el mundo del trabajo, luego, ¿no?, con los jóvenes con los que se relacionaba, luego toda la experiencia que tuvo con el comunismo en Polonia, ¿no?, y hace una reflexión que me parece que es muy luminosa sobre el mundo del trabajo. Y ahí yo creo que podemos ejercer una labor transformadora muy grande, ¿no? Entender el trabajo no como un castigo, no como una pena, ¿no? Aquí todo el mundo quiere dejar de trabajar, pero necesitamos el trabajo, ¿no? ¿Cuántas veces vemos? Yo he visto, ¿no?, una persona jubilada que viene a la parroquia a ser sacristán y dice, y el día que deja de venir, pues deja de ser persona casi, ¿no? Si no hacemos cosas, si no trabajamos, ya sea de forma remunerada o no remunerada, a veces, ¿no?, pues cuando se jubila, pues puede hacer muchos trabajos que no son remunerados, ¿no?, y que aporta a la sociedad, ¿no? Cuando uno deja de aportar, al final se empequeñece, ¿no? Arizmendiarrieta, ¿no?, que lo estoy estudiando, tenía una preocupación especial, o conforme iba pasando el tiempo, ¿qué vamos a hacer con los jubilados, no? Y piensa, ¿no?, pues se va a Alemania y mira a ver pues esas huertas de trabajo comunitario y empieza a ver cosas para poder aportar una actividad para que no estén todo el día en el bar de chiquitos, ¿no? Que al final eso hace perder, la persona se pierde muchas veces, ¿no? Yo no digo que esté mal, ¿no? Y de vez en cuando, pues si estás todo el día sin hacer nada, pues al final te empequeñeces como persona. El trabajo realiza a la persona, ¿no? Y por eso es una necesidad el trabajar. Y es una gran desgracia, no solo económica, sino moral para la persona. La falta de trabajo, ¿cuántas depresiones surgen a partir de que una persona pierde el trabajo, ¿no? Y nos damos cuenta de que la falta de trabajo hace un daño, no porque no pueda llevar comida para mis hijos, sino porque me destruye como persona. Y aquí el Papa Juan Pablo introduce una distinción que creo que es fundamental para poder entender todo esto, ¿no? Y es la dimensión objetiva y subjetiva del trabajo. ¿Qué es esto? Esto viene de Aristóteles, pues no es una idea original de Juan Pablo II, pero bueno, él la traduce y la trabaja mucho. Viene de Aristóteles, la tecnera, poiesis, las distintas formas de actividad humana. La dimensión objetiva es, por decirlo así, el objeto, lo que hacemos, ¿no? El albañil construye una casa. ¿Cuál es la dimensión objetiva? La casa que se ha construido. Yo hago unas piezas en la fábrica, ¿no? Pues lo que he hecho. Yo escribo un libro, pues el libro es la dimensión objetiva, ¿no? Lo que queda fuera de mí. La dimensión subjetiva es lo que el trabajo hace en mí. Y dice Juan Pablo, es decir, lo que me ayuda a construirme como persona, me ayuda a crecer en virtudes, me ayuda a encontrar un sentido a mi vida, porque aporto a la sociedad.
Y dice Juan Pablo II, y creo que es una idea, esta sí que es una intuición suya, la dimensión subjetiva es más importante que la dimensión objetiva. Y si eso se entendiese, cambiarían muchas cosas en las relaciones laborales. Es decir, es el poner en el centro del trabajo a la persona, no lo que se hace, no hacer tantas piezas al día, sino poner en el centro lo fundamental del trabajo es la persona que trabaja. Y a partir de ahí, si se construyesen todas las empresas y toda la forma de trabajar en torno a la persona, cambiarían muchas cosas, ¿no? Porque ya no es solo el salario, ya no es solo el dinero, ya no es solo, somos personas que nos juntamos para trabajar y aportar también un bien a la sociedad y realizarnos nosotros mismos como personas, ¿no? Dimensión subjetiva del trabajo, lo que queda en mí, ¿no? Lo que ese trabajo ha hecho en mí como persona, ¿no? Y eso es algo, yo creo que hay mucha gente que se está dando cuenta de esa importancia, y el trabajo, incluso en temas económicos, en temas empresariales, ¿no? Se explica, ¿no? El principal factor que hay en las empresas es el factor humano, ¿no? Los recursos humanos, ¿no? Y no como piezas de una maquinaria, ¿no? Bueno, a veces esto no se entiende y no se tiene en cuenta, y el único objetivo es ganar cada vez más con menos gastos, ¿no? Pero eso al final deshumaniza. Si quitamos a la persona del centro, acordaos, ¿cuál es el primer principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia? La dignidad de la persona, también en el mundo del trabajo. Si se respeta esa dignidad, pues cambiarían muchas cosas. Cuando no se respeta, ¿no? Pues es fruto muchas veces del egoísmo, ¿no? De ese afán de ganar cada vez más, de tener cada vez más dinero, ¿no? Y eso lesiona gravemente la dignidad de muchas personas, ¿no? Y el mundo del trabajo es un mundo que necesita una transformación radical. Y hay gente que está, pues gracias a Dios, trabajando en esto, ¿no? Se va dando cada vez más cuenta, ¿no? Y pues Arimendiarrieta, entre muchos otros, ¿no? Hay muchas personas que se han dado cuenta de esta dignidad que tiene el trabajo, no como un castigo, sino una contribución a la creación de Dios, ¿no? Mejoramos, transformamos la sociedad, la creación la mejoramos para que nos sirva mejor a nosotros, ¿no? Para poder alcanzar nuestra propia felicidad, ¿no? Rerum Novarum, ¿no? Habla del trabajo, dignidad del trabajo, derecho al trabajo, ¿no? ¿Cómo se respetan los derechos de los trabajadores, ¿no? El trabajo es necesario, el trabajo es un derecho, y por eso, se habla en varias encíclicas sobre el empresario indirecto. Luego hablaremos un poco de la vida económica, ¿no? De los empresarios, ¿no? El empresario indirecto, sobre todo, son el Estado y otras entidades que ayudan a crear condiciones favorables al trabajo, ¿no? Para que otros puedan crear, y entonces a través de legislación, a través de medidas económicas, etcétera, favorecer la creación de puestos de trabajo. Porque es uno de los grandes males de cualquier sociedad, es el paro, ¿no? Lleva a una destrucción no solo material, sino también moral de las personas, ¿no? Por eso es importante que las políticas, las fiscales, laborales, las políticas económicas favorezcan la creación de empleo, ¿no? Y es uno de los bienes que puede tener la sociedad. ¿Cómo se hace eso? Ahí la Iglesia ya no entra, porque ya es una cuestión técnica que tendrán que decidir políticos, economistas, etcétera, ¿no? No es algo que la Iglesia no dice cómo, porque no es su tarea, pero sí que anima a que se creen a que los que pueden creen condiciones adecuadas, y da una serie de indicaciones, ¿no? Para poder vivir esto, ¿no? Habla también, como hemos hablado antes, ¿no? La familia, las mujeres y el derecho al trabajo, ¿no? Hay varias cartas que están dedicadas especialmente a las mujeres. La incorporación de la mujer al trabajo fuera de casa, pero es algo moderno, ¿no? Y tiene una serie de implicaciones para toda la sociedad, ¿no? De hecho, el Premio Nobel de Economía de este año se le han dado a una economista que ha estudiado precisamente todos estos temas, ¿no? Las implicaciones que ha tenido en la sociedad la incorporación de la mujer al mercado laboral, ¿no? El trabajo infantil, ¿no? Pues una realidad que muchas veces es de explotación, pero también a veces, ¿quién no ha trabajado en casa, ¿no? Haciendo alguna pequeña tarea, pues para ayudar. También es dar responsabilidades a los niños para que poco a poco se vayan dando cuenta que las cosas no bajan del cielo, ¿no? No vas al cajero, metes la tarjeta y sale dinero, ¿no? Eso viene de un trabajo que es duro. Hay que reconocer también la dureza del trabajo, ¿no? Por eso cuanto más se ayude, ¿no? A mitigar las dificultades y las condiciones
pues a veces, bueno, de salubridad, de salud laboral, etcétera. Todo esto es algo, bueno, que aparece en distintos textos, ¿no? La emigración, bueno, pues ahora nos damos cuenta de que si no hay personas en nuestro país, ¿no? Si no hay inmigrantes, ¿no? Porque ya vemos que hay pocos hijos, ¿no? Pues no se va a sostener, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues el tema de la inmigración, el derecho al trabajo en las mismas condiciones, etcétera, es necesario, ¿no? Pues cuidar, ¿no? Que no haya una discriminación porque uno es inmigrante o no. El mundo agrícola, por ejemplo, ahí el Papa Juan XXIII, ¿no? Era muy receptivo, ¿no? a todos los problemas que había en el mundo agrícola, porque él provenía de una familia de agricultores, ¿no? Bueno, y es la base. Si no hay agricultores y ganaderos, no comemos, ¿no? Y bueno, pues tiene una serie de problemáticas especiales que también hay textos de la doctrina social que nos ponen de manifiesto y animan, ¿no? Otro gran mundo, los derechos de los trabajadores, ¿no? Pues bueno, pues ahí, pues en el fondo esos derechos tienen que surgir de esa dignidad que tienen los trabajadores, ¿no? Y los derechos no son más que reconocimientos de esa dignidad. Un salario justo, bueno, es uno de los grandes temas que recorre toda la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuál es el salario justo? Bueno, pues va cambiando evidentemente a través de las épocas, ¿no? Pero bueno, que permita la subsistencia de la familia y que permita un pequeño ahorro para poder acceder a la propiedad. Así un poco rápido, ¿no? El resumen. O sea, que no valga, o sea, que no puede ser un salario mísero que me sirva solo para sobrevivir, ¿no? Debe permitirme vivir a mí con mi familia y también generar unos pequeños ahorros. Ese es más o menos lo que dice la doctrina social sobre el salario. Un salario que debe ir acorde también, pues, con la situación general del país, con la situación de la empresa, ¿no? A veces, o sea, siempre estamos buscando que nos paguen más, pero a veces puede ser necesario contraer un poco los salarios para ayudar a la supervivencia de una empresa, ¿no? Porque si nos pagan mucho y se descapitaliza una empresa, pues cierra y nos quedamos sin trabajo, ¿no? En fin, ya digo, ahí hay muchas cuestiones, pero siempre debe ser un salario digno, ¿no? Que no se discrimine a nadie a la hora de pagarle. El derecho de asociación, los sindicatos, ¿no? Bueno, pues hay distintos documentos que hablan sobre la labor de los sindicatos, ¿no? Como una forma de defender los derechos de los trabajadores con medios justos, ¿no? Dice, por ejemplo, que que no defiendan solo a sus trabajadores, deben defender a todos los trabajadores y deben buscar el bien de la sociedad, no solo el bien de aquellos que están asociados, porque entonces si no se convertirían en un mecanismo egoísta, ¿no? Que no se politicen, porque entonces empiezan a perder su razón de ser. El derecho a la huelga, la Iglesia lo reconoce como un derecho extremo, ¿no? La huelga es un mal para todos, ¿no? Pero a veces puede no haber, siempre que se haya agotado el diálogo, siempre que se haya intentado todo tipo lo reconoce como un derecho extremo, sin violencia, sin coacciones a otros, etcétera, ¿no? Y esto es a veces algo que llama un poco la atención, ¿no? Pero está en distintos documentos, ¿no? En el fondo lo que hace es también, ¿no?, promover la solidaridad entre los trabajadores, ¿no? Que todos nos apoyemos, que todos los trabajadores se apoyen unos a otros para poder alcanzar el reconocimiento de su dignidad, sabiendo, ¿no?, que están aportando un gran bien a la sociedad. Y pues hace referencia muchas veces a que el mundo en el que vivimos es un mundo cambiante y que hay cosas nuevas, ¿no? Rerum novarum, las cosas nuevas que encontramos en el mundo del trabajo, pues cada vez son más nuevas, ¿no? Cada día va cambiando más rápido y hay que ver, ¿no? A veces hay que pararse un poco y ver cuáles son los signos de los tiempos para poder reconducir, ¿no?, algunas situaciones que a veces se dan por válidas y realmente están afectando a la dignidad de los trabajadores, ¿no?, de las personas que trabajan, y que, bueno, es un mundo, yo creo que son los temas, uno de los campos que más se ha escrito. Ya digo, es el origen de la doctrina social de la Iglesia, es los problemas de los obreros, y que, bueno, que por desgracia también es muy desconocido. La vida económica, ahora ya sí que vamos a ir rápido en los siguientes temas porque, en fin, son temas más concretos, que bueno. La vida económica. La riqueza es una bendición de Dios, pero la riqueza también, la avaricia, dice San Pablo, es una idolatría. Riqueza y pobreza, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu.
La pobreza de espíritu no es no tener nada, ¿no? Pero es vivir, bueno, se puede interpretar de muchas maneras, pero el fondo es vivir sin tener el corazón apegado a las cosas de la tierra, sin pensar que lo material es lo que me va a dar la salvación, ¿no? La pobreza y la riqueza, la pobreza como algo que hay que evitar, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que vivir con pobreza de espíritu. La miseria, ¿no? El no tener nada es algo que hace daño a la persona. Por eso hay que poner todos los medios para evitar la miseria. Sin embargo, vivir la pobreza es vivir desprendidos, ¿no? No estar apegados a los bienes de esta tierra. Y el ejemplo más grande lo tenemos en Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, ¿no? Y nació pobre, no tenía ni el lugar donde nació ni el lugar donde le enterraron era suyo, ¿no? Entonces, ¿cómo vivir? En el fondo es, pues muchas veces deshacernos de esa mentalidad consumista que en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Tener cada vez más y más y más, que además genera un modelo económico que es muy pernicioso, ¿no? Basado en el consumo, que al final, pues, en fin, yo creo que habría que cambiar un poco el paradigma, pero en fin, no me corresponde a mí. Iniciativa privada y empresa, ¿no? La empresa como uno de los motores de la economía, ¿no? Y la Iglesia favorece la acción del empresario, ¿no? La creatividad de las personas que son capaces de arriesgar, ¿no? Medios suyos y su vida, porque una persona que saca adelante una empresa, sea grande o pequeña, pues al final está dejando mucho tiempo de su vida, ¿no? Para crear trabajo para otros y así aportar un bien a la sociedad. El fin primario no debe ser ganar dinero, sino aportar un servicio a la sociedad. Pero si no se gana dinero, la empresa cierra y no puede aportar ese servicio, ¿no? Por tanto, tienen que combinarse ambos. Pero no puede ser buscar el fin económico a cualquier precio, ¿no? Siempre hay que respetar la dignidad de las personas que se relacionan con la empresa, que son muchas, ¿no? A veces solo se habla de los trabajadores, pero son también los clientes, los proveedores, las familias de los que trabajan, el entorno en el que se mueven, ¿no? Y ahí hay un gran ecosistema, ¿no? En el cual influye una empresa y por tanto tiene que tener en cuenta las implicaciones para la sociedad en la que se inserta una empresa, ¿no? Una vez hablé una pequeña charlita uniendo tres temas que me gustan, ¿no? La cerveza, la doctrina social y la doctrina social de la Iglesia, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto, no? Pues los monjes trapenses, hay algunos que hacen cervezas, ¿no? Por ejemplo, la más conocida es la Simay, ¿no? Pero bueno, es una denominación de origen, hay muy poquitas abadías, hay 7 abadías trapenses que hacen cerveza con esa denominación de origen, ¿no? Y ¿qué es lo que se proponen ellos? Sostener la abadía, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una que es Besleteren, que solo la vendían en la abadía, ¿eh? Y hacen una producción muy limitada dentro de la vida que ellos tienen, pues dedican tantas horas a trabajar, a hacer cerveza, y lo que sale de ahí ya no hacen más. Es muy preciada y se revende por muchísimo más, ¿no? Solo la puedes comprar allá, tienes que ir dando la matrícula de tu coche, solo puedes comprar 4 cajas, o sea, es muy limitado, ¿no? Y por eso vale tanto cuando se revende, aunque te comprometes a no revenderla. Pues esto se les cayó el tejado un día, un incendio, y hicieron una edición especial para poder arreglar el tejado de la abadía, ¿no? Bueno, pues es una forma de no buscar un beneficio económico, sino sustentar a la comunidad, ¿no? O por ejemplo, Simay, que tienen dinero a expuertas, ¿no? Porque venden muchísimo. Pues lo que hacen son hospitales, lo que hacen son escuelas para la zona donde están. O con la crisis del 2007, pues se aliaron con una comunidad de agricultores de Grecia, descompraron toda la producción que tenían de azafrán y hicieron una cerveza con azafrán. Bueno, una cosa un poco curiosa, pero bueno, pues ayudaron a aquellos que no podían sacarla, pues tenían dificultades, ¿no? En el fondo es ver cómo el dinero que genera la empresa no solo para un beneficio económico, no es poco, sino que contribuye al beneficio de la sociedad, ¿no? Y es algo que, bueno, pues hay muchas formas, ¿no? Yo estoy estudiando mucho alimentaria, las cooperativas, pues no es la única manera, ¿no? de contribuir al bien. Hay muchas otras formas mediante las cuales una empresa puede contribuir al bien de la sociedad. Y en el fondo todo depende de las personas que forman parte de ella. Las empresas pues se inscriben en un marco mucho más amplio, ¿no? Hay una serie de instituciones económicas que pueden ser de los distintos países, pero también ahora cada vez más globales, ¿no?
que deben favorecer la creación de empresas, el libre mercado, ¿no? Pues aquí, bueno, uno de los temas que a veces se echa en cara a la doctrina social, pero por desconocimiento, ¿no? Es que estáis a favor del libre mercado y del capitalismo, ¿no? La Iglesia no se posiciona, ya digo, ¿no? Hay una condena tanto del capitalismo como del comunismo, ¿no? Hay que entenderlo, y lo que se dice exactamente, porque hay muchos capitalismos, muchos comunismos, mucho etcétera, ¿no? Pero la Iglesia lo que dice es favorecer la libre iniciativa, el libre mercado, pero no solo a su libre albedrío, porque entonces se convierte en la ley del más fuerte, ¿no? El libre mercado tiene que estar regulado también, tiene que haber una cierta regulación, ¿no? Y ahí, pues bueno, ya hay distintas teorías económicas que hablan de una mayor intervención o no del Estado en la regulación del mercado. Ahí ya pues se puede opinar de forma distinta, ¿no? Pero favorecer la libre iniciativa de las personas creo que es algo bueno y que contribuye, ¿no? O sea, las personas son las que generan, o sea, las empresas, ¿no? Muchas son las que generan la riqueza en un país habitualmente, ¿no? Entonces ahí todo lo que se favorezca la libre acción de las personas para constituir sus propias empresas es algo bueno, ¿no? El ahorro, pues algo, pues bueno, no se trata de generar cada vez más dinero, ¿no? Pero a veces es bueno, ¿no? Tener un pequeño colchón, no todo el mundo lo consigue, ¿no? Pero la Iglesia siempre ha favorecido que los salarios puedan contribuir al menos a un pequeño ahorro por parte de las familias. Y habla de las cosas nuevas, la res nova en la economía. Bueno, vivimos una economía que no hay quien la entienda, ¿no? Estoy estudiando un poquito, pero hay cosas dificilísimas, una economía global que cambia en milisegundos, ¿no? Las acciones de manos, etcétera. Bueno, hay un documento que sacó la Congregación para la Doctrina de la Fe que se llama Economica et Pecuniariae Questiones sobre las transacciones financieras. Bueno, no puede estar, o sea, las finanzas no tienen que tener como servicio único, como fin únicamente el enriquecimiento, ¿no? Sino el servicio, pues bueno, pues a las empresas, a los estados, porque es necesario tener dinero, porque es necesario financiarse, porque es necesario, ¿no? Pero debe haber siempre un criterio moral en todo el uso que se hace del dinero, de todas estas transacciones financieras, de productos que son muy complejos, ¿no? Y que a veces, bueno, hemos visto muchas veces que hay estafas, ¿no? Por parte de personas que se dedican, ¿no? Que venden productos financieros que son muy complejos y que al final acaban quebrando, ¿no? Habitualmente cuando hay muchísimo beneficio hay que ver un poco, sí, ¿no? O sea, nadie da duros a 4 pesetas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que un 50% de rentabilidad, en fin, mira, a ver, eso no pinta muy bien, ¿no? Bueno, a veces puede pasar que haya un negocio buenísimo y te lo dé, pero hay que saber, ¿no? Que todas estas cosas que ofrecen a veces, pues hay que ver qué hay detrás, y cuando hay un afán de enriquecimiento sin límites, pues lleva a las crisis mundiales, por ejemplo, la de las hipotecas subprime que vimos en el año 2007, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que... son productos complejos, difíciles, que tienen que servir a un fin. O sea, no puede... Se habla mucho de la economía real y la economía financiera, ¿no? Deben estar conectadas. El Papa Francisco lo dice varias veces, ¿no? Que las finanzas deben estar conectadas con la economía real, ¿no? Con las personas que trabajan, con los productos que se hacen, los servicios que se ofrecen, ¿no? Si se crea un circuito cerrado, al final, pues genera problemas, ¿no? Bueno, no voy a entrar más porque además tampoco sé casi nada, pero bueno. Otro gran capítulo, la comunidad política. Pues aquí hay mucho que decir, como siempre, digo, con una gran libertad, ¿no? O sea, en las cosas temporales la Iglesia no da instrucciones concretas, ¿no? Da criterios morales para poder vivirlos. Todo el tema de la política, pues en el fondo viene la reflexión sobre la política y la moral la encontramos ya en el Antiguo Testamento. Cuando Dios elige un pueblo, ¿no? Al que da una serie de dirigentes, ya está hablando, ¿no? De una forma de vivir la política, de vivir el gobierno de la comunidad. Lo primero es que necesitamos, ¿no? Que haya una autoridad. La autoridad es algo necesario para la vida en la sociedad, ¿no? Y eso es algo, si no, caemos en la anarquía y al final esto no es imposible de sacar adelante
el fin. Bueno, hay mucha reflexión sobre el tema de en qué se fundamenta la autoridad, y en el fondo todo remite a Dios, ¿no? Toda autoridad es un reflejo de la autoridad divina, ¿no? Y por eso, por eso se habla en la Biblia de obedecer a los gobernantes, ¿no? Y no por miedo, sino porque es un deber en conciencia, ¿no? Ahora, hay que obedecerles en aquellas cosas que sean justas, ¿no? Hay leyes injustas en las cuales hay derecho, incluso a veces obligación, de oponerse a las mismas, ¿no? Porque no siempre las autoridades hacen el bien, ¿no? Y fijaos, esto lo dice San Pablo en un mundo en el que la autoridad, el Imperio Romano, estaba persiguiendo y matando a los cristianos, ¿no? Yo creo que es un tema también que es interesante, el respeto a la autoridad, ¿no? No por miedo, sino como un deber en conciencia, porque toda autoridad viene de Dios, dice San Pablo, ¿no? Entonces, bueno, por eso es tan importante que la autoridad viva bien su función, ¿no? Tanto la autoridad en las distintas organizaciones sociales como la autoridad política. Y llega a decir el Papa Francisco que la política es una de las formas más altas de caridad, ¿no? Si se vive bien, la gente que se dedica a la política puede hacer un gran bien a la sociedad. ¿Sí? Vemos también que hay muchos defectos, ¿no? Y precisamente los defectos de los políticos, cuando hacen cosas mal, son muy escandalosos, ¿no? Porque hacen mucho daño a la sociedad, ¿no? Por eso es bueno que se cultiven, ¿no?, las virtudes en el mundo de la política, ¿no? Y que haya personas virtuosas que puedan vivir esa misión como un servicio a la sociedad, con una fuerza moral, ¿no? con un ejemplo también de su propia vida, y en el fondo viendo la política como un servicio, ¿no? Que en el fondo también podemos verlo como un trabajo, ¿no? Si el trabajo es servicio a la sociedad, la política también debe ser un servicio a la sociedad, ¿no? Ahí, pues he hablado antes de las leyes injustas, ¿no? El derecho de objeción de conciencia, el derecho de resistencia, ¿no? Muchas veces, ¿no?, la rebelión pacífica contra las leyes injustas. Bueno, pues hay que ver cada uno en su lugar, en su tiempo, cómo puede oponerse a las leyes que son injustas y que hacen daño a la sociedad, ¿no? También, de derecho no sé nada, pero las leyes tienen una función pedagógica. Las leyes enseñan, ¿no? No son inocuas, no son neutrales, ¿no? Entonces, por eso cuando hay leyes que son inmorales, pues eso también va educando a la sociedad, ¿no? Cómo se opone uno a ellas, cómo contrarresta el influjo que tiene en la sociedad. Bueno, pues ahí hay muchas cuestiones que, en fin, que no nos da tiempo a entrar en detalle, ¿no? Sobre la democracia, ¿no? No hay un sistema perfecto, ¿no? Y la Iglesia no dice este es el mejor, ¿no? Pero sí que habla, pues, de que la democracia es una forma buena, en general, una verdadera democracia, ¿no?, de vivir en sociedad, de organización de la autoridad en la sociedad, ¿no? También habla de los peligros que tiene, ¿no? Que muchas veces hay una corrupción de la democracia que lleva a lo que llamaba el Papa Benedicto XVI la dictadura del relativismo, ¿no? Si todo vale lo mismo, si todo cuenta lo mismo, al final aquí no hay nada que sea verdadero, ¿no? Entonces, bueno, la democracia tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, pero bueno, aquí, en fin, no nos da tiempo a entrar a detalles, ¿no? Pero bueno, hay todas las instituciones, ¿no? La división de poderes, ¿no?, que como uno de los fundamentos que hay de las democracias modernas, o que debería haber, ¿no? Pues como unos poderes se controlan a otros, ¿no? Y así impiden los abusos de los partidos políticos, ¿no?, como un elemento fundamental de las democracias modernas, ¿no? Bueno, ¿qué papel juegan, ¿no? ¿Cómo viven su misión dentro de la Iglesia, ¿no? Pues bueno, pero dentro de la sociedad, para servicio de las personas o de sí mismos, ¿no? Y pues, bueno, los problemas que podemos ver en algunos partidos, bueno, en fin, iba a decir en casi todos, pero bueno, cuántos políticos ahora se sirven de la política en vez de servir a, ¿no? Bueno, yo creo que es necesaria una regeneración de la política, pero bueno, ahí ya no voy a entrar. Fundamental lo que he dicho, ¿no? El principio de subsidiariedad, ¿no?
los políticos no son los que deben hacer todo, ¿no? Y bueno, ahí respetar la libertad de las personas y de las distintas instituciones intermedias, pues bueno, yo creo que es algo fundamental. El siguiente punto es, bueno, veis que voy muy rápido, pero es que, en fin, no, ya se va acercando el tiempo. La comunidad internacional, pues habla aquí de la globalización, ¿no? La globalización que tiene sus ventajas y tiene sus dificultades. Yo creo que es innegable, ¿no? Vivimos en un mundo globalizado, un mundo que ya, pues, todo nos afecta a todos, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene, las sociedades cada vez son más complejas y eso es necesario hacer una reflexión sobre, ¿no? En el fondo lo que habla es de la familia humana, ¿no? Somos una familia, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos creados por Dios, ¿no? Y por tanto, pues tenemos un deber de cuidarnos unos a otros, ¿no? Y no podemos olvidarnos de los demás, ¿no? Los problemas de los demás también me afectan a mí mismo. Por eso, pues la Iglesia, el cristianismo nace con una vocación universal. No solo el pueblo de Israel, nace del pueblo de Israel, pero se extiende al mundo entero. Y por tanto, nosotros debemos tener una visión global, una visión de toda la familia humana, ¿no? Todo nos afecta, lo de los demás también, ¿no? Y ahora a veces también es muy fácil, ¿no? Enterarse por los medios de comunicación, ¿no? También de lo que pasa en otro mundo. A veces demasiado, ¿no? A veces nos presentan tantas cosas que nos apabullan, ¿no? Y a veces es necesario apagar un poco la tele y no enterarse de lo que está pasando al momento en la otra punta del mundo, porque a veces nos preocupa más, ¿no? De lo que realmente podemos hacer. La importancia, ¿no? Pues también habla de las organizaciones internacionales, ¿no? Cómo deben servir, ¿no? A los pueblos, a distintas naciones, ¿no? Sin imponerse, respetando las distintas culturas, respetando las distintas idiosincrasias de cada nación, de cada pueblo, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, unidad en la diversidad, ¿no? Y eso es algo que a veces no es fácil de conjugar, pero en el mundo global en el que vivimos es necesario buscar esa unión entre todos, sabiendo respetar y las diferencias y lo que nos hace únicos, bueno, sin saber qué es lo único bueno en el mundo, ¿no? ¿No? Mi pueblo, mi árbol, mi tal, no. Hay muchísimas cosas más en este mundo, ¿no? Bueno, cada uno valorando lo suyo, valorar también lo de los demás. Y eso, en el orden internacional, pues bueno, a veces no es fácil, ¿no? El tema de las migraciones, bueno, yo creo que es un problema que tiene muy difícil solución. Bueno, hay un derecho, ¿no? Un derecho natural es a moverse de sitio, ¿no? A cambiar de lugar de residencia. El problema es cuando lo haces obligado, ¿no? El derecho a no emigrar, ¿no? La última jornada de las migraciones que se organiza en todo el mundo, ¿no? Igual que el DOMO, igual que se hablaba sobre todo del derecho a no emigrar, ¿no? ¿Por qué emigra la gente? Habitualmente por hambre o por guerras. Bueno, hay que intentar solucionar esos problemas, ¿no? Hace un tipo escribió una carta en una revista y decía: prefiero turistas a inmigrantes. Y lo provocativo era cuando todo aparecían muchos, ¿no? Tourists go home, y que aparecían, ¿no? Turistas iros a casa y tal. Pero bueno, yo prefiero que una persona venga como turista que venga como emigrante, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona lo ha hecho libremente, no se ha visto obligada a salir de su casa, que es un drama, tener que salir de tu casa, de tus raíces, ¿no? Yo prefiero que vengan como turistas libremente, porque tienen medios económicos, porque pueden tener. Entonces hay que ver cómo solucionar los problemas en los lugares de origen, ¿no? Guerras, hambres, etcétera, ¿no? Me parece que es la única forma de acabar, pues, con muchos problemas en el mundo, que es imposible, me parece. Al mismo tiempo, ahora que hablo de esto, ¿no? Muchas veces se tilda, ¿no?, a la doctrina social de utópica, ¿no? Es decir, bueno, dices cosas muy bonitas, pero son imposibles de realizar. A mí me parece que hay muchos ejemplos, y precisamente estoy haciendo la tesis sobre Arizmendiarrieta. Bueno, podría haber escogido muchas otras personas, ¿no? Pero como un ejemplo concreto de alguien que pone en práctica la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Es algo que transforma la sociedad en la que vive, ¿no? Es decir, no es una utopía, sino que es algo real, que se puede vivir. Es decir, son temas muy generales, pero que luego cada uno podemos aplicar en nuestra propia vida, en nuestra familia, en nuestra empresa, en nuestros vecinos, y eso transforma a la sociedad, ¿no? Y eso ayuda a cambiar el mundo, ¿no? No es una visión utópica, sino una visión esperanzada, que espera en el final, en el reino de los cielos, pero que ya ha comenzado aquí en esta tierra, está en medio de vosotros.
Y por eso nos tomamos en serio la transformación de la sociedad. Tras la economía, la política, la acción social, cada uno según sus propias posibilidades. Otro de los grandes temas, salvaguardar el medio ambiente. Bueno, la última exhortación apostólica del Papa Francisco habla de esto, ¿no? La ecología comienza con el cuidar y respetar, ¿no? El jardín del Edén. El encargo que Dios da es que cuide, ¿no? Cultiva y cuida, ¿no? Y ahí es donde empieza el respeto a la creación. El respeto a la creación, no porque sea algo moderno, la ecología nace en los años 60, no es algo, ¿no? Pero en el mundo civil, el mundo no cristiano, ¿no? Pero siempre ha habido una conciencia en el mundo judío, el mundo cristiano, de respeto a la creación, porque es algo que sale de las manos de Dios. Es una criatura de Dios que Dios nos ha entregado para que nos sirva de sustento, no para maltratarla, sino para cuidarla, guardarla y que así nos ayude a alcanzar la perfección a la que estamos llamados. Hay leyes en el Levítico que hablan del cuidado de la tierra, ¿no? Por ejemplo, los años sabáticos, cada 7 años, ¿no? Los años, ¿no? Bueno, dejar la tierra en barbecho, no solo para que produzca más, sino también como un respeto y como una forma de relacionarnos con las cosas de la cual no somos explotadores y que genera una especie de deseo cada vez más de tener cosas, ¿no? Y un respeto, o sea, yo cultivo para poder alimentarme, no para enriquecerme y así poder, y entonces exploto la tierra y la hago, porque al final acabaré quemando la tierra, ¿no? Si no la dejo descansar un tiempo, ¿no? Eso aparece ya en el Levítico, ¿no? Es decir, hace 4.000 años, bueno, hay 2.000. La relación con los animales, con San Benito, los benedictinos, ¿no? Cuando van a construir los distintos monasterios, ¿no? Pues como talan un poquito del bosque para construir el monasterio, pues saben que la riqueza está en el bosque, en la madera, cultivan un poco, pero no todo, ¿no? En fin, hay una relación armónica, ¿no? Y es, en el fondo, para que el corazón no se apegue a las cosas, porque si se apega, al final lleva a la explotación. Y en el fondo esa es la forma de ver también la ecología, ¿no? Una ecología humana, que tenga por centro a la persona, ¿no? Se habla mucho los derechos de los animales, ¿no? Y que la especie humana va a acabar con la tierra y entonces mejor que desaparezcamos. Eso no tiene sentido, ¿no? El culmen de la creación es la mujer, ¿no? Va creando Dios todas las cosas, al final el hombre y luego la mujer, ¿no? Lo más perfecto es la mujer. Pero todo lo demás está para el servicio, ¿no? Del hombre y de la mujer. Las plantas, los animales, los astros del cielo, la tierra, los minerales, ¿no? Entonces, bueno, ahí hemos de ver cómo nos servimos de ella y la cuidamos como administradores, ¿no? Dios es el dueño de toda la creación. Nosotros somos administradores de esa creación que Dios nos ha entregado y, por tanto, debemos cuidarla y protegerla. Muchas cosas, ¿no? Y otro de los grandes temas es la promoción de la paz, ¿no? Como he dicho antes, por ejemplo, hay mensajes cada 1 de enero sobre la paz. Hay encíclicas específicamente destinadas a la paz. La paz como fruto de la justicia y de la caridad, ¿no? Es una cosa que, en fin, no es un falso irenismo, ¿no? Hay que evitar la violencia a toda costa, porque hay problemas en este mundo, hay situaciones difíciles, que hay que buscar la justicia y la caridad para lograr la paz, ¿no? Vivimos en un mundo, pues ahora lo vemos, ¿no? Pues, y sobre todo, no es tanto evitar la paz como evitar la guerra como buscar la paz, ¿no? El fracaso de la paz es la guerra. Es un poco el lema que hay, o sea, una de las formas, ¿no?, que hay de entender todo el tema relacionado con la guerra y la paz en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Porque hay derecho a una legítima defensa, ¿no? Pero hay que buscar una paz que empieza en cada uno de nosotros, en el interior, ¿no? En la familia, en los amigos, en los vecinos, ¿no? Si no se vive en paz en los pequeños ámbitos, es muy difícil que haya paz en los grandes ámbitos, entre los países, ¿no? Y luego también pues habla de que cuando se llega a la guerra, por desgracia, pues no vale todo, ¿no? El jus ad bellum, ¿no? Y el derecho a la guerra, y el jus in bellum dentro de la guerra, ¿no? Bueno, pues no se puede proteger a los inocentes, ¿no?
no vale cualquier, ¿no? Pues todo el tema de las armas de destrucción masiva, armas nucleares, ¿no? Siempre ha habido una postura de la Iglesia para reducir el daño que producen todos esos medios modernos que causan grandes daños, o sea, muchas muertes, muchos heridos, ¿no? En fin, antes las batallas eran pues un soldado contra otro, ¿no? A espada, y bueno, ahora das a un botoncito y matas a 1 millón de personas, ¿no? Por eso la Iglesia siempre se ha opuesto, ¿no? al uso y a la proliferación de todas las armas de destrucción masiva, ¿no? Y que, bueno, y ahí hay una especial responsabilidad de las personas que las usan, ¿no? Es decir, no es que las guerras antes fuesen más humanas, porque toda la guerra es inhumana, ¿no? Pero uno contra uno, bueno, más o menos las fuerzas están equilibradas. Ahora hay un gran desequilibrio y un potencial mortal tan grande que exige una gran responsabilidad y un cuidado muy preciso, ¿no? De cómo se usan esos medios, ¿no? Entonces, bueno, ahí los gobernantes, los militares, bueno, tienen una responsabilidad, ¿no? El terrorismo, ¿no? Pues otro tema que también se trata bastante, ¿no? Pues bueno, pues que gravemente injusto, ¿no? Y que hace un gran daño, pues bueno, a veces, bueno, y quita muchas veces la legitimidad, ¿no? A una supuesta causa justa que no es la forma de luchar por ella, ¿no? Y el último capítulo es la doctrina social y acción eclesial, que ya lo he ido diciendo un poco a lo largo de toda la sesión, ¿no? Que es cómo vivimos cada uno todas estas enseñanzas, ¿no? Son enseñanzas que tienen una serie de principios fundamentales que luego muchas veces en los distintos documentos se dirigen de forma práctica a algún problema concreto en un sitio y en un tiempo determinados. Por eso no podemos leer, no sé, un documento de la Conferencia Episcopal de Australia, igual no nos sirve aquí, pero siempre vamos a poder encontrar esos principios fundamentales, ¿no? El tema de la especial labor que tienen los laicos, ¿no? En la vivencia y de todos estos principios, ¿no? Porque son los que viven en medio de las estructuras sociales, las que las crean, las que las animan, las que las hacen vivir, ¿no? Y pues la responsabilidad que tenemos, ¿no? La conclusión que pone, ¿no? Hacia una civilización del amor. Fijaos que es de donde hemos partido. ¿Dónde comienza todo? En el amor intratrinitario de Dios, ¿no? El amor de Dios que se sale y se expresa en la creación, y todo debe conducirnos a volver al amor de Dios, ¿no? Y todo lo que hay en la doctrina social de la Iglesia está orientada a que todos podamos crecer en ese amor de Dios y transmitirlo a los demás, ¿no? Y con esto termino.